Subtítulo: Cristo el legislador. Porque el Eterno es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Eterno es nuestro Rey, Él mismo nos salvará. Isaías 33, 22. Tenemos ahora que considerar a Cristo en otro carácter, aún otro. Es uno que resulta naturalmente de su posición como creador, porque el que crea debe ciertamente tener autoridad para guiar y controlar. Leemos en Juan 5, 22 y 23 las palabras de Cristo, que además el Padre a nadie juzga, sino que confió todo el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Como Cristo es la manifestación del Padre en la creación, así es la manifestación del Padre legislando y ejecutando la ley. Unos pocos textos de la Escritura serán suficientes para probar esto. En Números 21, 4 al 6, tenemos el registro parcial de un incidente que tomó lugar mientras los hijos de Israel estaban en el desierto. Leámoslo. Después partieron del monte Hor, camino del mar Rojo, para rodear el país de Edom. Y el pueblo se impacientó por el camino, y hablaron contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para morir en este desierto, donde no hay ni pan ni agua? Ya estamos cansados de este pan tan liviano. Y el Eterno envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. El pueblo habló en contra de Dios y en contra de Moisés, diciendo: ¿Por qué nos has traído al desierto? Encontraron falta con su líder. Por esto es que fueron destruidos con serpientes. Ahora lean las palabras del apóstol Pablo concernientes al mismo evento. Ni tentéis a Cristo, como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Primera de Corintios 10:9. ¿Qué prueba esto? Que el líder contra quien ellos estaban murmurando era Cristo. Esto se prueba más por el hecho de que Moisés se puso del lado de Israel, rehusando ser llamado el hijo de la hija del faraón. Él estimó el reproche de Cristo mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Hebreos 11:26. Lea también Primera de Corintios 10:4. donde Pablo dice que los padres todos bebieron
la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así, pues, Cristo fue el líder de Israel desde Egipto. El tercer capítulo de Hebreos hace claro este mismo hecho. Aquí se nos pide que consideremos el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, quien fue fiel en toda su casa, no como un sirviente, sino como hijo sobre su propia casa. Versículo 1 al 6. Después se nos dice que nosotros somos su casa, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza. Por lo tanto, se nos exhorta por el Espíritu Santo a oír su voz y a no endurecer nuestros corazones, como los padres hicieron en el desierto. Porque hemos llegado a ser participantes de Cristo, si retenemos firme el principio de nuestra confianza hasta el fin. Entre tanto que se dice, si hoy oís su voz, la de Cristo, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que habían salido de Egipto con Moisés? ¿Con quiénes estuvo Dios, Cristo, enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Versículo 14 al 17. Aquí otra vez Cristo es expuesto como el líder y comandante de Israel en sus 40 años de viaje por el desierto. Lo mismo se ve en Josué 5, 13 al 15, donde se nos dice que el hombre a quien Josué vio por Jericó, teniendo una espada desenvainada en su mano, en respuesta a la pregunta de Josué, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Dijo, no, yo soy el príncipe del ejército del Eterno, que he venido. En verdad, nadie se encontrará para disputar que Cristo fue el líder real de Israel, aunque invisible. Moisés, el líder visible de Israel, resistió como viéndole a aquel que era invisible. Fue Cristo quien comisionó a Moisés a ir y libertar a su pueblo. Lea ahora Éxodo 20, 1 al 3. Entonces Dios habló estas palabras. Yo soy el Eterno tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás otros dioses fuera de mí. ¿Quién habló estas palabras? Aquel que los sacó de Egipto. ¿Y quién fue el líder de Israel desde Egipto? Fue Cristo. Entonces, ¿quién pronunció la ley desde el Sinaí? Fue Cristo, el resplandor de su gloria, y la misma imagen de su ser real, quien es la manifestación de Dios al hombre. Fue el creador de todas las cosas creadas, a quien todo el juicio había sido encomendado.
Este punto puede ser probado de otra manera. Cuando el Señor venga, va a ser con aclamación. Primera de Tesalonicenses 4:16, que penetrará a las tumbas y levantará a los muertos. Juan 5:28 y 29. El Eterno bramará desde lo alto, desde su santa morada dará su voz. Bramará con fuerza contra su tierra. Canción de lagareros cantará contra todos los habitantes de la tierra. El estruendo llegará hasta el fin de la tierra, porque el Eterno tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne, y entregará a los impíos a espada, dice el Eterno. Jeremías 25, 30 y 31. Comparando esto con Apocalipsis 19, 11 al 21, donde Cristo, como el líder de los ejércitos celestiales, el Verbo de Dios, Rey de reyes, Señor de señores, sale a pisar el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, destruyendo a todos los impíos. Encontramos que es Cristo quien brama desde su morada contra todos los habitantes de la tierra, cuando tiene su controversia con las naciones. Joel añade otro punto cuando dice: el Eterno bramará desde Sión, tronará desde Jerusalén, y temblarán el cielo y la tierra. Joel 3:16. De estos textos, a los cuales otros pueden ser añadidos, aprendemos que, en conexión con la venida del Señor a libertar a su pueblo, Él habla con una voz que hace temblar la tierra y los cielos. Vacilará la tierra como un borracho, será removida como una choza. Isaías 24:20. Y los cielos desaparecerán con gran estruendo. Segunda de Pedro 3:10. Ahora lea Hebreos 12:25 y 26. Mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos que desecharon al que hablaba en la tierra no escaparon, mucho menos nosotros, si desecháramos al que habla desde el cielo. En aquel entonces su voz sacudió la tierra, pero ahora prometió: aún una vez, y sacudiré no sólo la tierra, sino aún el cielo. La época cuando la voz hablando en la tierra sacudió la tierra fue cuando la ley fue hablada desde el Sinaí. Éxodo 19, 18 al 20. Hebreos 12, 18 al 20. Un acontecimiento que por lo tremendo nunca ha tenido paralelo, y nunca lo tendrá hasta que el Señor venga con todos los ángeles del cielo a salvar a su pueblo. Pero note, la misma voz que entonces sacudió la tierra, sacudirá en el tiempo venidero no solamente la tierra, sino el cielo también. Y hemos visto que es la voz de Cristo que sonará con tal volumen como para sacudir el cielo y la tierra, cuando Él tiene su controversia con las naciones.
Por lo tanto, es demostrado que fue la voz de Cristo la que fue oída desde el Sinaí, proclamando los 10 mandamientos. Esto no es más que lo que sería concluido naturalmente de lo que hemos aprendido de Cristo como Creador y Hacedor del sábado. En efecto, el hecho de que Cristo es una parte de la divinidad, poseyendo todos los atributos de la divinidad, siendo igual al Padre en todos los respectos, como Creador y Legislador, es la única fuerza que hay en la expiación. Es esto únicamente lo que hace la redención una posibilidad. Cristo murió para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. Pero si a él le hubiera faltado un ápice de ser igual con Dios, él no nos hubiera podido traer a Dios. La divinidad significa tener los atributos de la deidad. Si Cristo no fue divino, entonces tendríamos solamente un sacrificio humano. No importa si aún se otorgara que Cristo fue la más grande inteligencia creada en el universo. En ese caso, Él hubiera sido un sujeto, debiéndole lealtad a la ley, sin más habilidad que el hacer su propio deber. Él no podía tener justicia para impartir a otros. Hay una distancia infinita entre el ángel más alto jamás creado y Dios. Por lo tanto, el ángel más alto no podía levantar al hombre caído y hacerlo partícipe de la naturaleza divina. Los ángeles pueden ministrar, solo Dios puede redimir. Las gracias sean dadas a Dios, que somos salvos por la redención que hay en Cristo Jesús, en quien habita toda la plenitud de la divinidad corporal, y quien es, por lo tanto, capaz de salvar hasta lo máximo a los que vienen a Dios por él. Esta verdad ayuda a un entendimiento más perfecto de la razón por la cual Cristo es llamado el Verbo de Dios. A través de él es que la voluntad divina y el poder divino se hacen conocidos a los hombres. Él es, por decirlo así, el vocero de la divinidad, la manifestación de Dios. Él declara o hace a Dios conocido al hombre. Le plugó al Padre que en él morara toda plenitud. Y así el Padre no es relegado a una posición secundaria, como algunos imaginan, cuando Cristo es exaltado como Creador y Legislador. Porque la gloria del Padre brilla a través del Hijo. Siendo que Dios es conocido solamente a través de Cristo, es evidente que el Padre no puede ser honrado como Él debiera ser honrado por aquellos que no exaltan a Cristo. Como Cristo mismo dijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Juan 5:23. Se pregunta, ¿cómo Cristo puede ser el mediador
entre Dios y el hombre y también el legislador? No tenemos que explicar cómo puede ser sino aceptar el récord de las Escrituras de que es así. Y el hecho de que es así es lo que da peso a la doctrina de la expiación. La garantía del pecador del perdón completo y gratis descansa en el hecho de que el legislador mismo, aquel contra quien se ha rebelado y ha desafiado, es el que se dio por nosotros. ¿Cómo es posible para cualquiera dudar la honestidad del propósito de Dios o su voluntad perfecta para los hombres, cuando Él se dio a sí mismo por su redención? Porque no se imaginen que el Padre y el Hijo estaban separados en esta transacción. Ellos fueron uno en esto, como en todo lo demás. El consejo de paz fue entre los dos. Zacarías 6, 12 y 13. Y aun cuando estaba aquí en la tierra, el Hijo unigénito estaba en el seno del Padre. ¡Qué manifestación maravillosa de amor! El inocente sufrió por el culpable, el justo por el injusto, el creador por la criatura, el hacedor de la ley por el transgresor de la ley, el rey por sus sujetos rebeldes. Puesto que Dios no eximió ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él gratuitamente todas las cosas? El amor infinito no pudo encontrar mayor manifestación de sí. Bien puede el Señor decir: ¿qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho?